¿En qué consiste la inhibición? Lo vamos a ver. Es cuando el gel absorbe agua y aumenta sus dimensiones por sumergirlo durante mucho tiempo en el agua o por dejarlo en atmósferas con 100% de humedad. ¿Y qué es la cinéresis? Es cuando el gel pierde agua y disminuye su dimensión. Cuando la impresión es dejada en la mesa de trabajo durante largo tiempo en un ambiente de temperaturas altas. Me explico. Ustedes toman hoy día, van a tomar la impresión. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que ni bien terminen de tomar la impresión, realicen el llenado con yeso, que se le conoce como vaciado. ¿Ok? Hacen el vaciado, ¿no? Y luego van a obtener un modelo. Pero la idea es que ni bien termine la impresión, hagan el vaciado. ¿Qué pasa? De repente por ahí dicen, no, pero no tengo tiempo, déjalo en agua. Entonces lo dejan remojando en agua. Entonces ese alginato, ¿qué va a pasar? Va a absorber agua. A eso se le llama la imbibición. Entonces cuando quieras hacer el vaciado, ya no va a ser el modelo exacto de tu boca, sino que al absorber el agua ha aumentado su tamaño. Entonces va a salir un modelo quizás un poquito más grande del tamaño normal que de tu boca. ¿Qué sucede si por ejemplo tomaste la impresión y dices, uy, no tengo tiempo de vaciarlo, lo vacío, voy a hacer los dos rapidito y después lo vacío? Y te olvidas y lo dejas 1 hora, 2 horas ahí en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? El alginato pierde agua. Al perder agua, el alginato se va a contraer. Y cuando quieras hacer el vaciado, los dientes te van a salir más pequeños. ¿Ok? Entonces, a eso le llaman la cinéresis. Entonces, imbibición es cuando el gel absorbe agua, porque está mucho tiempo en el agua, o en zonas donde hay 100% de humedad. Y la cinéresis es cuando pierde agua por dejarlo durante mucho tiempo sin realizar el vaciado. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que ni bien terminemos de hacer la impresión, tenemos que lavar la impresión y tenemos que realizar el vaciado. ¿Cuál es la secuencia? Tomas la impresión, ¿ok? Sacas, le haces el estudio de tu impresión, si está bien hecha, le espolvoreas un poquito de yeso, ¿ok? Y luego con un chorro de agua lo lavas bien. ¿Con qué finalidad hacemos eso? Para eliminar la mucina. La mucina es un componente de la saliva que es totalmente, pues, ustedes lo han visto, ¿no? Cuando lo han visto ¿cómo es? Viscosa, muy bien, ahí lo escuché, es totalmente viscosa. Y entonces tenemos que eliminar la mucina. Y no solamente la mucina, hay pacientes que le va a salir con sangre, porque de repente tienen encías inflamaditas. Entonces tenemos que lavar todo eso, ¿ok? Primero le espolvoreamos un poquito de yeso, como aquí le echamos sal a su palta, igualito, y luego con el calito le echan fuerte chorro de agua y lo lavan. Secamos, se supone que en la unidad tenemos la jeringa triple que bota el airecito, secamos bien la impresión y procedemos a realizar el vaciado. En el vaciado lo vamos a hacer con yeso. Los yesos son 4 tipos de yeso. Tienen el tipo 1, que se conoce como yeso para impresiones, que ya no se utiliza porque fue desplazado por los alginatos. El tipo 2 se le conoce como yeso palis, ¿no? El tipo 3 es yeso piedra. Y el tipo 4 es el yeso estradura. ¿Ok? Nosotros vamos a realizar el vaciado, lo pueden hacer con yeso tipo 3 o con yeso tipo 4. Pasa, sí, sabía. ¿Ya? Entonces, y el zócalo, porque el modelo, nosotros vamos a hacer un vaciado y vamos a obtener un modelo. Ese modelo le tenemos que poner una base. Entonces, esa base se le llama zócalo. El zócalo lo hacemos con yeso tipo 2, el yeso pares. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué pasa? Ahí dice, ¿qué es la absorción? Es la entrada de un líquido alcaloide y la adsorción es la distribución del líquido dentro del coloide. Al combinarlas se obtiene un tercer fenómeno que es la inhibición, ¿no? Lo que estábamos hablando justo de la absorción y la adsorción. ¿Qué cosa es la distorsión? Eso tienes que tener muy en cuenta cuando tomes las impresiones. Es la alteración que sufre el material en su estructura por cambios dimensionales. ¿Qué cambios dimensionales pueden ser? Son la mala espatulación del alginato, ¿no? Retirarlo antes de tiempo, de repente de la boca del paciente, movimientos lentos al retirar la cubeta,
y retirar con material parcialmente gelificado. ¿Qué cosa es gelificado? Gelificado se le conoce cuando el aginato va endureciendo. ¿Ok? En lugar de decir el aginato ya se secó, no. El aginato ha gelificado. En el yeso es distinto. En el yeso decimos que el yeso ha fraguado. ¿Ok? El aginato es gelificado, el yeso es fraguado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, mala espatulación. Estamos espatulando y de repente, pues, salen como huevos. No está bien espatulado. ¿Tienen una taza de goma y una espátula? El espatulado tiene que ser rígido, ¿okay? Y en forma de 8 y dándole la taza de goma en sentido contrario al espatulado. Tienen que tener una buena espátula. Esta es una espátula plástica pero rígida a la vez, o sea, no es tan flexible porque si no se nos puede romper. Una taza de goma grande y el espatulado tienen que hacerlo así, en forma de un 8 y la taza de goma en sentido contrario del espatulado. ¿Ok? Entonces yo lo hago rapidito. Entonces golpeo, ¿no? Golpeo. Y entonces tengo una masa uniforme. Si yo al momento de hacer esto lo hago despacito, ¿no? Porque el aginato te da menos de un minuto para espatularlo, si no te gana. ¿Ok? Y la masa tiene que ser casi pastosa, seca. De tal manera que cuando yo lo levante no se caiga como agua, sino caiga por pedazos. ¿Ok? Si no, al momento lo llevas a la cubeta y cuando lo vas a tomar todo el aginato se cae e introduce la cubeta vacía. Tienes que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, el espatulado tiene que ser en sentido contrario la taza de goma de lo que espatulamos y tiene que golpearlo contra las paredes. Entonces, si nosotros lo hacemos lento, nos va a salir una mala espatulación del aginato. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Toma la impresión en boca. Como toma la impresión en boca, ¿qué sucede? A veces agarran y uy, mi mano está con aginato y se van a limpiar y le dejan la cubeta al paciente. Entonces, ¿qué pasa? La cubeta se va soltando lentamente. Ahí ya se está produciendo una distorsión, ¿no? O lo están retirando antes de que el aginato haya terminado su gelificación. Entonces ahí ya está mal. ¿Ok? Ahora, los movimientos lentos a retirar la cubeta. Como a veces tienen miedo, lo van a retirar con cuidadito, van a pensar que le van a golpear. No. Cuando ustedes retiran la cubeta, supongamos que es la cubeta superior, este es el dedo pulgar, el mango, ponen el dedito que es la mandíbula y el paciente fijo. Le cogen la cabecita acá y bajan. Sale la cubeta hacia abajo y luego un lado y el otro lado. ¿Ok? No lo saquen así, no lo estén moviéndolo porque se distorsiona la impresión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando estás retiras la impresión? Como les estaba diciendo anteriormente, ¿no? Antes de que el aginato haya gelificado, lo sacas y falta todavía gelificar. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es el tiempo indicado que tiene que estar la impresión en boca? Por lo menos entre 5 a 6 minutos. ¿Ya? 5 a 6 minutos. ¿Cómo sabemos que ya está el aginato? Se supone que queda un poquito en la taza de goma. Entonces tú disimuladamente agarras, le pones la uña, lo hincas. Si te deja marca tu uña, significa que todavía falta gelificar. Pero si tú le pones la uñita y ya no te deja marca, entonces ya gelificó. Doctor, una pregunta. Si el paciente al momento que le estamos tomando la impresión siente náuseas y ya no lo aguanta. Muy buena su pregunta. Por eso yo les digo, tienen que tener siempre alcohol. Una gasita o algodón con alcohol. Entonces tú tienes que ponerle ahí el alcohol al paciente, inhale por la nariz. El paciente tiene que inhalar por la nariz. Ahora, vamos a ver justamente después cómo se toman las impresiones. Cuando tomamos una impresión superior, el paciente tiene que estar en 90 grados. Y cuando tomemos la impresión, la cabeza no tiene que estar así. Porque si la cabeza está inclinada hacia atrás, el aginato se va hacia la zona de las amígdalas y el paciente va a tener la sensación que se está ahogando. Ustedes tienen que hablar antes con el paciente. Le tienen que decir, tienes que respirar por la nariz y ustedes tienen que llevar la cabecita hacia adelante. Cabecita hacia adelante, el paciente ya sabe. Cabecita hacia adelante y ustedes ahí con los dedos, sin soltar la cubeta. Simultáneamente le tienen que estar haciendo la reflexión muscular. Son movimientos que hacemos para que los músculos se relajen en esta zona y salgan los frenillos. ¿Ok? Tanto el frenillo labial y los frenillos laterales. Si es inferior, le tenemos que decir al paciente igualito, al masaje, y que levante la lengua.
para que salga el frenillo lingual. Si es una impresión superior, le tenemos que decir al paciente que diga "ah". ¿Por qué? Porque al decir "ah", nosotros tenemos el paladar blando, al fondo. Ustedes están llevando anatomía, ¿no es cierto? Paladar duro y paladar blando. Entonces, el paciente tiene la impresión en la boca. Diga "ah", el paladar blando hace esto. Vibra, y al vibrar golpea el alginato y está marcando, justamente está registrando su vibración. Entonces ahí, al retirar nosotros, va a haber una zona en la cual va a salir como vibración, como una zona marcadita, que vamos a identificar justo el límite entre el paladar blando y el paladar duro. Todo eso tenemos que saber, tenemos que reconocer. Ahora, introduzcan los dedos, no sean asquientos, van a estar con guantes. Metan los dedos así y hagan esto. Si ustedes no aprenden bien esto va a ser toda su vida, toda su carrera van a tomar impresiones. Si ustedes no saben buenos tomando impresiones, entonces cuando hagan sus rehabilitaciones no van a tener éxito. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que tener muy en cuenta eso. Pasemos a las ventajas de los alginatos. ¿Cuáles son las ventajas de los alginatos? Son económicos, son fáciles de manipular, tienen buena vida útil, tienen propiedades hidrófilas con lo que están mezclados con agua. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas? Los cambios dimensionales, como habíamos visto, la sineresis y la inhibición, la poca fidelidad, obviamente, porque a veces no salen nítidas las impresiones, como tómala con una silicona, por ejemplo, ¿no? Y la recuperación elástica, no es muy elástico que digamos. Toda impresión debe lavarse para eliminar los restos de sangre y saliva, que aparte de contaminar son retardadores del endurecimiento del yeso. Eso es verdad. La mucina de la saliva le echan el yeso y el yeso no va a fraguar.